Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Dios les bendiga grandemente. Es un hermoso privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta ocasión y vamos a hacerlo en el estudio Clavados en la Cruz. Quédate conmigo en este video hasta el final. Comencemos. Hermoso privilegio poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Vamos a abrir la Biblia en Colosenses, el capítulo número 2, del versículo número 11 al versículo número 15. Colosenses 2, 11 al 15 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Que Cristo Jesús ha hecho algo muy, pero muy importante por toda la humanidad, y es por medio de él nosotros hemos recibido muchos regalos de salvación. Uno de ellos es que hemos sido resucitados y también hemos sido muertos al pecado por medio de Cristo. Pero también al recibir a Jesús en el bautismo, la persona no solamente muere a su vida anterior, sino que ahora vive en una nueva vida por medio de Cristo Jesús. En estos pasajes a veces se cometen algunos errores de interpretación. Por lo menos, en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Algunas personas podrían leer ese versículo y decir, bueno, la ley de Dios fue clavada en la cruz, porque aquí está diciendo acta de decretos, y la gente al parecer toma este texto erróneamente, entonces cometen algo muy grave y es arremeter contra el argumento de la observancia de la ley y del sábado, y dicen simplemente que no hay que seguir este mandamiento ni tampoco guardar la ley de Dios. Pero imagínense, si no hubiese ley en el mundo, todo sería un caos. ¿Acaso podemos esperar que en los asuntos de Dios no hayan también leyes que rijan nuestra vida? Es muy importante entender estos versículos para los adventistas del séptimo día, porque se han propuesto dos principales interpretaciones de acuerdo a estos versículos de Colosenses, capítulo 2 del versículo 11 al 15. Lo primero que podemos entender de este versículo, las dos propuestas interpretativas son las siguientes. La primera tiene que ver con las ordenanzas clavadas en la cruz, se refieren más bien a la lista de cargos desfavorables a nosotros, a semejanza, ¿verdad?, del texto que Pilato fijó a la cruz de Jesús. De acuerdo, ahora en la segunda interpretación, podemos notar que lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial escrita por Moisés. Tenemos esas dos opciones. Por esa razón, al estudiar la palabra de Dios hay que tener mucho cuidado para poder comprenderla. Cuando nosotros consideramos el contexto de este versículo, el contexto más amplio del versículo, notamos que está hablando claramente de la ley ceremonial. En ningún momento se está refiriendo que la ley de Dios escrita por el dedo de Dios tenga que ser clavada en la cruz o borrada. En ningún momento se ve eso. De hecho, en Colosenses el capítulo 2, el versículo 11, dice de la siguiente manera, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Se está hablando de
ceremonias que los israelitas hacían. Y precisamente podemos notar allí en ese versículo, en el versículo 11, que se está hablando de una circuncisión que el Señor va a hacer, no hecha con mano, y se refiere a la circuncisión del corazón. Esto quiere decir que el Señor transformará nuestros corazones, y las cosas que se hacían en la circuncisión eran precisamente cosas físicas, pero el Señor entonces ahora está tratando de conectar algo mucho más profundo, y es la circuncisión del corazón. Pablo también habla en estos versículos sobre un cambio interior que debe ocurrir con la acción de despojarnos de nuestro cuerpo carnal. Por medio del bautismo, Pablo también habla acerca de la manera que nosotros estamos llamados a vivir. Mediante el bautismo nosotros nos identificamos con dos cosas: la muerte y la resurrección de Cristo, como lo dice Colosenses 2, el versículo número 11 y el versículo número 12. Esta experiencia de conversión se asemeja a haber estado muertos en pecado y haber recibido vida por medio de Cristo. Ahora, la palabra ordenanzas, que se dice en Colosenses 2:14, o el acta de los decretos, se refiere a disposiciones legales, ya sea seculares o eclesiásticas. El único uso adicional de esta palabra en el griego tiene que ver cuando se designa a la ley ceremonial. No hay otro momento. Cuando se dice esta palabra de ordenanzas o cuando se dice acta de los decretos, se refiere a la ley ceremonial. Por lo tanto, la ley ceremonial fue la que fue clavada en la cruz y no la ley eterna de nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha dado esa ley para que nosotros vivamos entonces en su palabra. Ahora, Pablo se ha referido también al perdón de los pecados en estos versículos. También habla acerca de la transformación que debe ocurrir por medio del bautismo. Y Pablo también enfatiza que los creyentes gentiles de Colosas no necesitaban preocuparse por guardar la ley ceremonial, incluida la circuncisión, ni por las leyes de pureza que formaban parte de ella. Es evidente que Pablo no está aquí sugiriendo que los 10 mandamientos hayan sido clavados en la cruz. Así que ya sabes cómo responder a una persona con respecto a este versículo. Jesús no está clavando en la cruz los mandamientos. Él pone en este caso, en Colosenses capítulo 2, sobre todo en vista de que en otro lugar define el pecado como la transgresión de los 10 mandamientos. Pablo no se puede contradecir. No puede decir que es pecado no guardar los 10 mandamientos y después decir que los 10 mandamientos han sido clavados en la cruz. Así que, queridos amigos, vivamos y estudiemos la palabra de Dios para que así podamos hacer frente con la palabra, hablando con la palabra y defender lo que nosotros creemos. Que Dios nos ayude a cada día vivir en Él, en su presencia, que podamos honrarlo, que podamos guardar su santo día, que nada ni nadie nos haga titubear, ni tampoco nos haga estar miedosos o de pronto ocultos en nuestra fe, sino que con la ayuda de Dios podamos permanecer firmes y arraigados en su palabra, defendiendo lo que creemos y sirviendo a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso quiero invitarte en esta oportunidad para que puedas escribir acá en los comentarios: Señor Jesús, yo quiero vivir de tu palabra y defenderla. Y vamos a orar para culminar con este mensaje. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que cada momento nos ayudes a poder entender lo que tu palabra nos dice. Gracias porque tu ley sagrada de los 10 mandamientos no fue clavada en la cruz, sino que es eterna y nunca pasará. No pasará ni una tilde ni una jota hasta que todo se cumpla. Por lo tanto, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a poder guardar tu día de reposo, guardar los 10 mandamientos, que nos den la fuerza y que en Cristo Jesús podamos ser siempre fortalecidos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.